está. Bueno, y si no lo hacemos así, ahí me parece que está. Bien. Bueno, arranquemos. Ahí creo que está. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Greiser, soy docente del Seminario de Educación de Jóvenes y Adultos de la carrera de la licenciatura en Educación del Instituto del Desarrollo Humano. Estamos en una sesión de nuestro seminario donde solemos invitar a expertas y personalidades ligadas al mundo de la EDJA. En este caso, invitamos a la profesora Silvia Vilta, que es la directora provincial de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, que mantiene todavía ese nombre. Bueno, muchas gracias Silvia por venir a este espacio. Y bueno, lo primero que te vamos a pedir es que nos cuentes un poco un panorama, una breve presentación del área y de la situación en la que nos encontramos en este momento. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación a este diálogo en un mes bastante singular, el mes de septiembre, que tiene tantas fechas icónicas y de relevancia para la educación. La Dirección de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires es una dirección que va a cumplir el año que viene, el día 27 de noviembre, 50 años como parte de la estructura ministerial. Es una área que se creó en la provincia de Buenos Aires en el año 1973 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Si bien las tradiciones educativas de educación dirigida a personas jóvenes y adultas es mucho más antigua en cuanto a estructura, es una dirección que se ha formalizado en ese año, así que esto es 50 aniversario, nos encuentra trabajando muy intensamente con algunas líneas que definimos. Las líneas de trabajo que como área tenemos están situadas fundamentalmente, por un lado, en un plan sexenal del gobernador Axel Kicillof para todas las áreas de la gestión, y están situadas nuestras líneas en el Plan Educativo Bonaerense 2022-2023, que pauta cuáles son las líneas centrales de trabajo que como gestión educativa vamos a llevar adelante. En lo que se refiere a nuestra dirección, nuestros objetivos están orientados a seguir ampliando la cobertura para poder facilitar el acceso a oportunidades de alfabetización, de terminalidad del nivel primario y del nivel secundario para todas aquellas personas que aún no pudieron hacerlo. Por eso estamos trabajando en garantizar que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires haya propuestas para completar la primaria, para completar el nivel secundario, y todo esto inscripto en las diferentes articulaciones que son necesarias realizar para que luego de finalizados esos niveles
las personas que egresan puedan continuar con proyectos o relacionados con el trabajo o con la continuidad de estudios. Estamos llegando a cubrir la mayoría de los distritos con un CENS, sí o sí, un CENS decimos en toda la provincia de Buenos Aires, y escuelas de educación primarias en donde todavía no las hay, si bien hay otro tipo de propuestas. En términos institucionales consideramos que son estas instituciones unidades pedagógicas que permiten llegar de una mejor manera a todas las personas que necesitan tener de parte del Estado una oportunidad educativa. Estamos trabajando también en la construcción de la propuesta curricular para el nivel secundario. En este momento tenemos una resolución que es la que organiza la propuesta educativa para el nivel secundario, tanto en CES como el Plan Fines, que tiene contenidos que es del año 95 y han pasado inmensidad de episodios sociales, políticos, económicos en este tiempo. Son muchos años y es el momento, es la época, es el contexto para poder diseñar una propuesta curricular que sea debatida, que sea consensuada, que pueda ofrecer miradas y perspectivas pedagógicas que tengan significatividad para que nuestras y nuestros estudiantes puedan transitar la educación. Entonces estamos encarando un proceso muy activo, muy intenso, muy participativo y fundamentalmente con mucha pasión y con mucha alegría, con mucha, decimos, con mucho entusiasmo pedagógico, con participación real y amplia, muy diversa, porque consultamos a todas, a todos, consultamos a estudiantes, a organizaciones sociales, territoriales, comunitarias, a docentes, directivos, supervisoras, supervisores, todas y todos tienen algo para opinar y para aportar en esta construcción curricular que estamos haciendo, que vamos a presentar en el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires, en donde están representadas todas las fuerzas políticas y gremiales, para su aprobación y para que ya pueda llegar a cada una de nuestras instituciones para que sea esa herramienta que enmarque el proceso de enseñar y de aprender en nuestras escuelas, y trabajando también en pensar las instancias de formación y de capacitación docente para que esta propuesta pueda ser llevada adelante, estas fundamentalmente como las líneas centrales y prioritarias que estamos definiendo para este ciclo que estamos transitando. Bien, ahora en un ratito vamos a volver con alguna pregunta sobre este trabajo sobre el currículum de secundaria que están haciendo, pero vamos a arrancar por otro lado con una pregunta que va a hacer Lucila. Y bueno, un poco igual también a partir de esto que nos ibas comentando, vos cómo caracterizarías, ¿no?, a aquellas poblaciones que participan en esta modalidad en la provincia. Usamos a veces esta categoría de decir sujetos de la educación de jóvenes y adultos, y pensamos en personas que tienen trayectorias interrumpidas. Elegimos no utilizar la palabra abandono, no son personas que abandonaron, sino que o no pudieron iniciar, no pudieron ingresar, que tuvieron que interrumpir sus trayectorias. Entonces son también trayectorias que tampoco podemos decir que son segmentadas, porque son todas válidas, son más bien trayectorias que han ido transitando como sus historias y acompasadas con sus historias de vida, y también son trayectorias urgentes, son trayectorias de muchísima urgencia, porque necesitan también, hasta en términos de realidades personales
y de vida y familiares, tener ya y contar ya con una posibilidad y una oportunidad que les permita hacer lo que muchas veces nos dicen, lo que no pudimos hacer en otro momento porque no eran nuestros tiempos. Entonces esas trayectorias tienen esa característica fundamentalmente, de tener esa urgencia, de tener esa interrupción y de estar también caracterizadas por algunos caminos hechos a los que hay que poder reconocer, y también trayectorias muy marcadas por sus historias personales, pero también quizás en algunos casos por historias educativas vividas en las que en algunos casos se les hizo sentir que no podían, que no lo iban a lograr, o que la escuela, que la educación no era para ellas o para ellos. Entonces, hay ahí una gran riqueza para mirar, para pensar y para ir generando respuesta, porque cada persona tiene pisos en común, pisos que son comparables, pero también hay mucha singularidad. Cada persona es una historia en sí misma y es una historia a la que hay que mirar de una manera muy singular. Gracias. Y con respecto a los docentes que forman la modalidad, ¿qué características tendrían? Los docentes que integran la modalidad vienen muchas y muchos de ellos con recorridas en otras áreas y en otros niveles del sistema educativo, y van construyendo la especificidad de la modalidad. Hay muy poca producción y hay muy poco en términos formativos para quienes trabajan en la modalidad de jóvenes y de adultos. Entonces ahí hay algunas cuestiones que están relacionadas sobre todo con la didáctica y con los posicionamientos que resulta necesario analizar, debatir y trabajar, porque empiezan a transitar, bueno, algunas cuestiones relacionadas con la necesidad de la no infantilización de las propuestas, relacionadas con decir, bueno, es lo mismo decir qué son los saberes previos o los conocimientos previos en un niño, en una niña, en un joven, que en una persona adulta. Entonces es todavía el de las docentes y el de los docentes de la modalidad un territorio como para explorar y para hacer mucho, porque no hay como demasiada mirada ni demasiada producción que pueda hacer que en términos formativos se vayan construyendo profesionales de la educación para nuestra modalidad. Es un camino que se va haciendo un poco a cómo va saliendo o cómo van apareciendo posibilidades y oportunidades formativas. Tuvimos postítulos en algún momento, hoy eso está como en construcción y en una nueva revisión, y son docentes que van formándose también mucho en el hacer. Por eso hemos ido intentando varios caminos. Para quienes son parte del nivel primario, lo que definimos fue una línea de trabajo, en nuestro caso, que son lo que denominamos los círculos de pedagogía de la esperanza, promoviendo que se realicen talleres y encuentros de reflexión sobre la práctica de las maestras y los maestros que trabajan en nuestro nivel primario, que la puedan revisar, que puedan revisitar esas prácticas docentes para poder ir viendo cuál es esa didáctica específica necesaria para nuestro nivel. Y en relación a los docentes del nivel secundario, también vimos la necesidad de generar ámbitos a los que denominamos círculos dialógicos para producir lo mismo, la posibilidad de que cada práctica no sea una práctica aislada, sino que los profes, las profes puedan reunirse también para llevar adelante esta discusión y este debate sobre cómo enseñar y cómo llevar adelante estos procesos con personas adultas. Bien, ahí te hago yo una pregunta. En la discusión, hay una vieja discusión en relación con el tema de los listados y la especificidad que en parte respondiste,
para el ingreso a la modalidad. ¿En qué estado hoy podrías contar que está la discusión que viene desde que se descentralizó DINEA en el 93 para acá, que viene una conversación muy larga sobre el acceso a los cargos de docencia en la modalidad? Claro, ahí estamos, esto que vos, Oscar, planteás es como una discusión no solamente administrativa, sino también político-pedagógica, ¿no? Y es esto que decíamos, hoy las titulaciones para nuestra modalidad son las titulaciones del nivel secundario. Entonces, ahí está también la Dirección de Educación Superior, con quienes venimos dialogando y trabajando, viendo la necesidad que hay que en las carreras de formación docente estén materias relacionadas directamente con la modalidad, que hoy no la tenemos. Entonces también ahí hay una vacancia en ese tema que hay que seguir trabajando, sobre la cual tenemos que estar sacando, para que no quede librado esto a las posibilidades y las realidades de cada uno de los lugares o a los docentes que puedan interpretar, que puedan comprender y que puedan situarse, sino que también podamos ofrecer propuestas formativas de docentes que tengan esa formación especial para nuestra modalidad específica. Bien. Analía, te damos la palabra. Gracias. Hola Silvia, ¿cómo estás? Mira, nosotros queríamos saber si además de formadores y estudiantes, ¿qué otros actores intervienen y de qué manera participan en la modalidad? Analía, la modalidad es un ámbito con una trama territorial muy grande y muy singular, porque ya tradicionalmente la articulación con organizaciones, con el denominado territorio, con lo comunitario, siempre fue una característica de la educación de jóvenes y adultos, de personas jóvenes y adultas. Y esta característica se termina como de consolidar con la implementación de algunos planes y programas como el Plan Fines, que pone sobre el relieve la importancia que tienen algunas personas del territorio, como las llamadas y los llamados referentes y referentas territoriales, que en algún momento de su historia comunitaria tenían un comedor, un merendero, un ropero, y que fueron con la aparición del programa convirtiendo esos lugares en espacios educativos, en aulas, y no están en la estructura del sistema estas personas, pero sí llevan adelante una tarea educativa inmensa, que es dialogar con sus vecinas, con sus vecinos, animarles, convencerles. Después completan una lista con tanta prolijidad como el mejor secretario o secretaria de una escuela, que pasan asistencia, que orientan a los docentes, que les cuentan las historias de las y de los estudiantes. Entonces ahí los referentes y las referentas, hay ya como un rol instituido y muy reconocido. Hoy vos llegás a cualquier territorio y quien está en la modalidad sabe cuando decís el referente o la referenta, no resulta una palabra desconocida porque se sabe que es alguien que como un alfabetizador o una alfabetizadora cumple un papel central al momento de poner en hecho el acto educativo. Entonces tenés desde los municipios que hoy también están manifestando un compromiso y un interés por llegar en articulaciones con el Ministerio de Educación para ofrecer a sus comunidades la posibilidad de terminar estudios. Entonces tampoco están en la estructura del sistema, pero sí promueven y generan encuentros educativos, muestras, actos de egresos, y colaboran con la entrega de medallas, de diplomas. Entonces hay mucha participación y hay como todo un engranaje de una gran cadena con un montón de personas
que giran y que dialogan en torno a la educación. Esta modalidad se caracteriza mucho por eso. Perfecto, clarísimo. Entonces, Discúlpame, más sacamos... allá de quienes reconocemos como parte de la estructura del sistema, las maestras, los secretarios, bibliotecarios, supervisores, eso tiene, y todo lo demás, casi tanta relevancia como quienes están designadas o designados al interior del sistema. ¿Algo con la actividad gremial? ¿Los gremios participan también? Recién nombraste al principio algo sobre la mesa de trabajo con respecto a la elaboración del nuevo diseño. Sí, con los gremios hay participación, hay articulación, porque forman parte, bueno, tienen una participación de por sí ya de relevancia en la Dirección General de Cultura, en un espacio paritario que es muy activo, que tiene mesas en las que se discuten no solamente las cuestiones salariales, sino que se discuten también condiciones edilicias, la implementación de pruebas, la realización de los actos públicos, las presencialidades, los diseños curriculares también son instancias que se comentan, se discuten y se escucha a las organizaciones gremiales, entonces también como modalidad somos parte de esa dinámica de llevar adelante procesos de diálogo y de articulación toda vez que es necesario tener conocimiento o tener aporte de cuál es la postura gremial ante determinadas temáticas. Sí, Lucila. Sí, respecto a los referentes territoriales que describías más adelante, más atrás, digo. ¿Cómo se llegaría a ellos? ¿No? O sea, ¿ellos son quienes se proponen o ustedes llegan a ellos por algún otro lado? Surgen de los propios barrios y de las propias dinámicas territoriales. Son personas que quizás en las diferentes militancias que hay en los barrios, en los distritos, siempre podés identificar a quienes se vinculan o se interesan más por algunas temáticas. Entonces, si quizás en un barrio hay quien promueve la política de tierras y trabaja para que sus vecinos tengan acceso a las escrituras, hay quienes se interesan por la militancia en términos de temas de salud, entonces promueven campañas de vacunación, y hay quienes se interesan por la militancia educativa, entonces son esas personas que desde que asesoran a sus vecinos para que consigan a lo mejor una vacante, a quienes dicen, bueno, yo tengo este espacio físico y quiero que la escuela primaria mande una maestra para que enseñe a leer y a escribir, o quiero que vengan los docentes para que se pueda terminar el plan fines. Entonces, en general, son construcciones y ya son referencias locales para quienes desde la dirección tratamos de habilitarles la participación y poner a disposición también, porque sin ellas y sin ellos también sería muy difícil llevar adelante las políticas educativas. Si pensáramos que solamente diseñando buenos planes, buenos programas, y que desde una expertise o desde una dirección con referencias solamente técnicas o académicas o pedagógicas podemos poner en movimiento la educación, no lograríamos ni la capilaridad ni el vigor que la educación de adultos y de jóvenes tiene en el territorio. Entonces, siempre es importante poder reconocer, identificar, aproximar y ofrecerles un ámbito y un lugar desde la dirección en donde encontrar alguna respuesta para llevar a sus comunidades, desde la concepción de que es importante valorar esas prácticas, porque que una vecina o un vecino quiera que llevar y sienta el orgullo que abre la escuela,
que en realidad es un comedor y que eso es escuela, ¿no? Porque no está anotada en un registro, pero le pone una bandera, hay cuadernos, hace el mate cocido, se enseña, se aprende, se hace un acto. Es hermoso, es maravilloso ver ese entusiasmo educativo de una persona que quiere ayudar y que capaz que en algún momento también soñó, esperó, quiso también ser alguien reconocido o legitimado por el sistema. Entonces ahí están, hay que ubicarles y hay que darles el lugar y ponerse a disposición. Ahí, Silvia, vos estabas contando algo de esa entre la capilaridad y el vigor, me quedo con esas dos palabras. Pero la modalidad tiene una tradición de intersectorialidad, y acá las chicas también la pregunta iba dirigida a esa tradición en relación con otros actores institucionales, que tanto en alfabetización como en los centros de educación básica, como bueno, en los CENS que nacieron así. Bueno, ¿cuál es digamos, la actualidad sobre ese otro desarrollo que no es el mismo, digamos, ¿no? Es otro plano, o si se está combinando, cómo está en este momento. La modalidad sigue teniendo, siguiendo esto que vos comentás, de cómo surgieron, por ejemplo, muchos de los CENS, estos centros de educación para las personas adultas del nivel secundario, que fueron iniciativas de muchas organizaciones gremiales y en algunos casos de obispados o de municipios. Actualmente seguimos con este modelo de convenios, se establecen convenios con diferentes organizaciones que quieren promover la educación de adultos para las personas a las que convocan o con las que vienen realizando trabajo. Entonces, hay una cantidad importante de instituciones que están conveniadas y en las que cada una de las partes realiza un aporte, ya sea en relación a los espacios físicos, a los insumos, a los materiales de parte de la entidad conveniante, de las personas que tienen a cargo los mantenimientos de los lugares, y la provincia con la otra parte que está relacionada con el pago de los sueldos, de los salarios del personal docente, de la definición del programa llamado o plan de estudio, que es la propuesta curricular, el diseño curricular, y con la titulación, que es central porque toda esta experiencia comunitaria y toda esta participación comunitaria necesita la legitimación, que es esa certificación y que es ese título oficial que les permite a las personas poder luego dar una demostración de un trayecto cumplido y seguir proyectando, como decíamos al principio, o en términos de posibilidad y oportunidad laboral o de continuidad de estudios. Digo, la modalidad tiene la historia y el presente de la inscripción territorial y comunitaria, y esta nueva aproximación de lo que vos llamaste esta capilaridad a través de referentes y referentas le da una nueva vuelta a algo que se viene construyendo hace décadas, ¿no? Y que en adultos, si toda la educación en general tiene una inscripción comunitaria muy importante, en esta modalidad se hace más relevante porque son comunidad además quienes participan, no son los hijos de la comunidad. Entonces ahí tiene otro valor. Miguel, seguimos con Miguel. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, un poco más o menos habrías mencionado algo de lo que viene en la próxima pregunta, y nos comentabas que las clases se desarrollan por ahí en salones comunitarios, espacios que por ahí no lo tenemos naturalizado como es lo normal, que es la cursada en la escuela. Entonces, en base a esto, nos gustaría que nos comentes en qué otros espacios se desarrollan las actividades escolares, digamos, más allá de la escuela o salones comunitarios y demás.
Sí, en un momento apareció como una idea que solamente el plan Fines estaba desarrollándose en espacios comunitarios, sociedades de fomentos, bibliotecas, clubes, pero hay un aspecto que es poco conocido y que es que el nivel primario de nuestra modalidad se desarrolla en un 70% en espacios comunitarios. Fíjate que, Miguel, que nosotros tenemos aproximadamente, números generales, unos 300 escuelas que están en edificios compartidos, que funcionan durante la noche. A la mañana tenés una escuela primaria, turno tarde una escuela primaria, y a la tarde, a la noche, funciona la 701. Y eso pasa en 300 lugares aproximadamente, para dejar fijo un número redondo, de toda la provincia, 300 escuelas compartidas, pero tenemos otros 700 escuelas que están funcionando en la comunidad, que son escuelas que los denominamos CEA, Centros de Educación de Adultos, que dependen de una primaria, pero que están con asiento territorial. Entonces, esto es previo al programa Fines, ya esta práctica de ir a donde quizás un cura se comunicaba con la directora para contarle que tenía un espacio físico y que había personas que concurrían a la iglesia que necesitaban terminar la primaria. Entonces ahí la directora junto a la supervisión fueron definiendo y se constituyó un CEA con una maestra o dos maestras o más maestras que van a ese lugar a trabajar. Entonces, también esto funciona de esta manera. Mucho en edificio compartido, son muy pocas las instituciones de nuestra modalidad que tienen edificio propio. También un poco como esa parte de esa configuración, ¿no? Es la escuela de la nocturnidad la nuestra. Entonces, porque no hay lugar durante el día para que pueda funcionar. Pero también hay mujeres que a lo mejor dejan a sus chicas y chicos a la mañana y quieren estudiar a la mañana, entonces había que salir a buscar dónde poder hacerlo, que a lo mejor no a la noche necesitan estar en sus casas y pueden estudiar durante la tarde, entonces ahí también salís a buscar en el territorio. Por eso está esta necesidad concreta de decir, bueno, en algún lado podés compartir y discutiendo y dialogando y conciliando para entender que la escuela de adultos tiene tanta importancia como la otra escuela, y que no son los de adultos que te dejan la escuela desordenada para el otro día, y después también abrir esa posibilidad de llegar a más lugares. Nosotros tenemos casi 5 millones de personas en el sistema educativo, entre el nivel inicial, entre el nivel primario, el secundario y el nivel superior. 5 millones. Y tenemos casi 5 millones que no pudieron terminar ese nivel. O sea, tenemos un sistema que es y uno que no fue. Para ese sistema que no fue, y necesitas todo lo posible para que pueda empezar a ser y para que pueda seguir siendo. Sí, la verdad que es cierto esto que decías, ¿no? Un sistema que no fue. En base a esto, preguntando a los contextos en los cuales se desarrolla, también nos interesaría por ahí saber el tipo de modalidad en el cual se desarrolla la cursada. Si siempre es presencial, si a veces es semipresencial o se da de forma virtual también. Tenemos una definición clara, sobre todo planteada por el ministro Sileoni a partir de este ciclo, que es la presencialidad plena, que es lo que nos permite que estos 2 años que transitamos en los que hubo educación, a pesar de algunas personas que quisieron decir que no hubo educación en 2 años de pandemia, hubo otras maneras de enseñar y de aprender, pero bueno, ciclo 2023, estamos trabajando fuertemente para la presencialidad plena en las instituciones. La modalidad tiene una propuesta y un modelo de educación a distancia en algunos CENS, que también con esta nueva definición
de este diseño curricular que vamos a tener, estamos revisando todas estas propuestas que van a tener como diferentes formatos, diferentes modelos, entre horas presenciales, horas tutoriales, pero bueno, eso es parte del debate y de la construcción en la que estamos trabajando, pero como criterio general, como consigna general, lo que estamos planteando es la presencialidad en formatos que son acordes para las personas adultas, ¿sí? Que no es la misma intensidad o carga horaria que es para un chico o una chica o un adolescente, un joven. Después una última pregunta dentro de este eje de contexto y modalidad. Por ahí nos interesaría saber cómo se desarrolla o despliega la EDJA en los contextos de encierro y si se da. Sí, hay propuestas tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Hay instituciones que están funcionando en esos lugares y hay otros en los que también tuvimos las solicitudes de abrir comisiones del plan fines, sobre todo en las personas que se encontraban entre ese tránsito de recuperación de la libertad, que a través de esa propuesta les permitía como poder seguir luego de su egreso de la institución en la que están detenidas, poder tener una continuidad, que es en general un poco el problema que se da, ¿no? La pérdida del registro de la trayectoria en las personas que están privadas de la libertad, como esta circulación a veces por diferentes instituciones, que hace que esas trayectorias haya alguna complicación para poder tenerlas registradas, recuperadas, y que no tengan que estar iniciando siempre otra vez. Entonces ahí hay como una mirada singular que estamos teniendo, y con la dirección que también que es la dirección de la provincia que se denomina de ámbitos educativos, que es una dirección con la que articulamos estas líneas de trabajo para poder garantizar fundamentalmente esto, cómo estar mirando, atendiendo y acompañando esas trayectorias para que los diferentes devenires por estos circuitos no las terminen lesionando y no las terminen coartando. Muy bien. Pasamos a nuestro último eje de preguntas para hacerle. Estamos con la profesora Vilta, Silvia Vilta, directora provincial de Educación de Jóvenes y Adultos. Pasamos al tema curricular y es Melissa quien va a llevar este ratito de intercambio. Buenas noches, Silvia. Bueno, algo nos contaste sobre este proyecto de modificación del diseño curricular. Tenemos entendido que están utilizando uno que se realizó en 1995 y ahora está el proyecto de modificación. Y querían que nos dijeras como los ejes más importantes en los cuales están apuntando a modificar. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso? Contaste algo de los actores que participan y cómo se discute, pero bueno, ¿cuáles son por ahí los pasos a seguir para esta modificación? Bueno, algunas de las cuestiones que sí estamos publicitando en este momento, porque hay otras que están en plena construcción y en debate, estamos pensando en que este va a ser un diseño bonaerense con una fuerte identidad local. Hay ejes transversales que ya están definidos, que son aquellos que van a atravesar a todas las áreas, a todas las materias. Esos ejes transversales son trabajo, prácticas ciudadanas, culturas, género y ambiente. Esa es una definición ya tomada, y también algunas ya definiciones tomadas que son las que tienen que ver en cuáles son las orientaciones. Estamos hablando de una cursada que va a tener una parte de una formación básica común y después una formación orientada con algunas orientaciones que ya empezamos a tomar
como definidas, y hay otras que quizás incorporemos, que ahí estamos terminando con la consulta de relevar esto, pero bueno, las que ya te podemos mencionar como orientaciones son ciencias sociales, ciencias naturales, economía y administración, informática, arte, turismo, agro y ambiente. Otra de las definiciones que tenemos tomadas es la incorporación de artística y de educación física, como respondiendo a las realidades de las personas jóvenes y adultas. Una definición es importante y que hay que destacar y subrayar es que hay un criterio absoluto de respeto a la estabilidad docente, entonces no se va a producir ningún tipo de alteración en los derechos, ni afectación, ni en las incumbencias, ni en la carga horaria que las trabajadoras y los trabajadores de la educación que tienen. Entonces ahí eso también lo estamos acentuando mucho. Tenemos previsto la formación docente específica, por eso todo el año que viene está pensado como un año para hacer asistencias técnicas, con una implementación gradual, porque esto va a llevar su tiempo, las instituciones van a tener que ir adecuándose, entonces eso lo vamos a estar realizando de una manera acompañada. También algo para destacar es el tema que esta propuesta se mira y se refleja en toda la normativa nacional. Se mira las definiciones federales que hay en relación a propuesta curricular, y esto también está relacionado no solamente con una identidad nacional, sino con garantizar que las personas puedan moverse al interior de nuestra provincia y a otras jurisdicciones, sabiendo que van a poder circular por todo el territorio, haciendo valer aquello que han alcanzado. Por eso también el tema de las certificaciones parciales, de una propuesta modular que hace que se le reconozca todo aquello que va logrando en términos modulares y que no pierda los caminos realizados. Por esto que decíamos, ¿no? Cómo esas trayectorias muchas veces se interrumpen, se pierden, y tenemos que lograr esto, que las personas puedan moverse cuando lo necesiten y que se puedan mover con todo aquello que han realizado de manera que les pueda ser reconocido. Tengo una pregunta, que mencionaste algo que me trajo a discusiones de mucho tiempo. La idea es incorporar algún módulo en arte y educación física, no como orientación, porque lo dijiste ahí medio de corrido y quería subrayarlo para ver si entendí. No como orientación. Sino no como como orientación. unidades, digamos, curriculares ligadas a artística, tanto en básica como en secundaria. Estamos hablando del diseño para el nivel secundario. Sí, pero por eso te preguntaba, para básica no, eso no sería solo en principio en esta modificación del currículum de secundaria. Sí, es para esta, que en realidad no es una modificación, porque como no tenemos diseño, Claro, bueno, lo que es una propuesta nueva. ¿Sí? Hubo un trabajo realizado durante la gestión anterior, una propuesta que la miramos, la analizamos y tomamos alguna de esa parte de esa producción, pero estamos haciendo una presentación nueva, una propuesta nueva, con un equipo que viene trabajando y que tiene algunas características que son compañeras y compañeros con una sólida formación académica, pero con una gran inscripción y práctica territorial. Entonces eso también hace que la producción y lo que se está trabajando considere lo que verdaderamente ocurre, lo que hay hoy transitándose, y que todo eso pueda ser tomado y ser incorporado a esto que estamos trabajando. Bien, gracias. Meli, ¿querés?
Nada más eso y como saber por ahí el proceso en el que se sigue para estas modificaciones y ya que lo mencionaban, si de primaria se piensa hacer alguna modificación o alguna normativa, porque estamos hablando de secundaria, por ahí hay algo en el ámbito de primaria. Sí. Para el nivel primario hay una propuesta, un diseño vigente que se aprobó en el año 2018. Estuvimos haciendo encuentros durante este año con directoras y directores y docentes de nuestras escuelas primarias y nos plantearon la necesidad de volver a mirar ese diseño. Nos hacen referencia a que no encuentran las docentes y los docentes una herramienta que les permita organizar sus prácticas. Voy a usar una palabra que se repite mucho, es como poco amigable, y si esto el docente o las docentes no se lo apropian, termina siendo un texto prescriptivo que no tiene concreción después territorial. Entonces, hay un pedido que nos están haciendo de volver a discutir, de volver a debatir esta propuesta, una propuesta para el nivel primario, que eso también es algo que nosotros tomamos para esta propuesta, y yo vengo trabajando y mirando los documentos y todo, releyendo lo que vamos haciendo y lo que el equipo va escribiendo, y vos cuando lo podés leer y lo vas dando vuelta y página y página y página y encontrás algo que te va a servir para la práctica docente concreta, decís, bueno, vamos bien, no va a terminar siendo un libraco que va a quedar en la escuela, que nadie lo va a mirar y va a ser lo que a veces decimos, bueno, el currículum prescripto y el real y el que ocurre. Eso no nos tiene que pasar, tenemos que poder construir algo que tenga solidez epistemológica, que esté bien fundamentado, que tenga las mejores perspectivas, pero que para quien lo va a llevar a la práctica le sirva, le sea útil. Entonces hay algo que está pasando con el del nivel primario que tiene debilidades desde este lugar. Tiene debilidades porque si queda en la escuela, en la dirección, en la biblioteca, o en el bolso de la maestra o del maestro, y no le sirve al momento de diseñar la secuencia, las planificaciones, los proyectos, y tenemos como Estado la obligación de estar mirando eso y de estar produciendo algo diferente. Y la idea con el de secundaria es iniciar el proceso con la capacitación y el acompañamiento ya en el 23. Eso es lo que entendí de lo que planteaste. O sea, este año ya estaría delineado gran parte el proyecto curricular, digamos, armado para el año que viene poder empezar con su desarrollo en estas líneas de capacitar, acompañar e ir armándolo. Así es, Oscar. Este año lo que estamos terminando es la propuesta que se presenta al Consejo General, claro, en la que decía están representados los espacios políticos y los gremios docentes. Ellos hacen el análisis, la aprobación, eso se convierte ya en resolución en diseño, llega a los distritos y ahí lo que iniciamos es una segunda etapa que tiene que ver con esto, con ir acompañando a nuestras docentes, a nuestros docentes con las asistencias técnicas y a las instituciones para hacer las diferentes adecuaciones con los nuevos nombres de las materias, con las nuevas propuestas y las nuevas líneas que vamos a ir definiendo. Es decir, que el año 2023 va a ser un año de implementación que va a ser gradual, que no viene a imponerse, sino que está previsto con una gradualidad para que esto también no termine alterando, vulnerando o violentando las realidades institucionales. Esta es una gestión que se caracteriza por indicación y por una concepción muy fuerte y una práctica del gobernador, que es el respeto por la escuela pública, por sus instituciones, por sus docentes. Esto también el ministro Sileoni permanentemente lo señala. Entonces son procesos que están pensados y previstos, implementados con las escuelas, que no forman parte de una práctica, de una gestión central, ni que se imponen, ni que se
llevan adelante sin que tengan el consenso necesario. Ya bastante pasó la docencia con el cierre de escuelas rurales, con escuelas de islas, con la pedagogía del terror, de la sanción, los sumarios. Nosotros como modalidad vivimos en lo que tuvo que ver con una etapa que se denominó, bueno, como la gran creación de CENS, y aparecieron como 300 instituciones nuevas que en realidad lo que fueron fue una supresión de los BAOs y una reconversión a CENS sin atender derechos docentes, derechos de estudiantes, en un proceso que fue totalmente impuesto y de mucha imposición y alguna violencia simbólica hacia el sistema educativo y sus trabajadoras, sus trabajadores. Entonces no creemos en esa forma, sino que creemos en una manera de construir que sea junto a las instituciones y junto a las trabajadoras y los trabajadores de la modalidad. Tengo una última pregunta, no sé, Melissa, si te quedó algo, si no yo incorporo algo del tema curricular. Si hicieron ustedes en este trabajo alguna, o tienen alguna evaluación que nos puedas comentar de la experiencia de articulación con FP que hubo en algunos CENS, y que fue un tema también de debate que tiene una vieja data y que y esto va por mi parte plenamente, pero en el gobierno de Vidal se generaron muchas tensiones en relación con eso, sobre todo porque se sacó de los lugares donde FP tenía su inscripción y hubo movimientos que generaron no solo tensión, sino conflicto, y una derivación a líneas de trabajo no propias de la EDJA, sino propias de una visión entre el emprendedurismo y el nuevo capital humano. De hecho, la sacaron de los lugares donde solía depender. Pero bueno, tuvimos experiencias en varias provincias de articulación entre CENS o terminalidad y FP. Quería saber si ustedes habían hecho o tienen su propia evaluación de lo que fue esta experiencia. Sí, tenemos, en FP no está, la formación profesional depende de la Dirección Provincial de Educación Técnica. Ahí tenemos alguna evaluación compartida en relación a lo que fue la implementación del la llamada secundaria con oficios o secundaria con formación profesional, que fue una experiencia con debilidad normativa y aparte con algunas complicaciones en términos de implementación, pero lo damos ya como una etapa en la que cerramos y que este año están egresando los últimos grupos que vienen de esa experiencia, que en algunos casos fueron muy válidas, cuando las organizaciones pudieron garantizar, por ejemplo, entornos laborales, pero hay otros casos en los que se habilitaban cursos de electricista en aulas sin ningún tipo de equipamiento, entonces las personas no tenían la posibilidad de llevar adelante esa formación práctica que requiere una certificación como electricista, por ejemplo, o como plomero. Entonces ahí hubieron muchas cosas que revisar y que mirar, y en relación a esta nueva propuesta, desde nuestra dirección estamos como una línea muy fuerte de articulación con FP, con la Dirección de Educación Especial y con Educación Física y con Artística. Estamos en diálogo con estas 4 direcciones porque todas ellas tienen algo para decir y algo para aportar en esta construcción que estamos haciendo. Así que ahí estamos trabajando muy acompasadamente con estas 4 áreas en estas definiciones que estamos construyendo ahora. Bien, bueno, no sé si alguien quiere, para cerrar, hacer alguna otra pregunta o no. Bueno, yo además de agradecer, solo pensar en aprovechar que hay un ministro que proviene en sus cargos de base de adultos y que tiene una sensibilidad para la modalidad que tal vez no es fácil encontrar. Fue mi primer jefe de trabajo en DINEA
hace muchos, muchos años, y sé que la mantiene esa sensibilidad con la modalidad, así que bueno, te agradecemos muchísimo, Silvia. Vamos a cerrar acá nuestra grabación.